Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Colosenses capítulo 1 en su Biblia. Gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a empezar en el versículo 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. La Biblia dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es interesante que desde el versículo 9 hasta el versículo 20 hay una sola oración en el texto. ¿Sí? Es una oración sumamente larga, está hablando acerca de la oración. Es interesante que en el verso 3 el escritor ya ha hablado de la oración y nuevamente vuelve a retomar el tema. Nosotros debemos prestar atención y cuidado al hecho de cómo se enfatiza por parte del apóstol Pablo la oración. Y se enfatiza un tipo de oración que es una oración incesante. Dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir. El apóstol Pablo está limitado por una prisión allí en Roma. No tiene libertad. Pero aunque experimenta una limitación, un problema, una dificultad real, el apóstol Pablo se da cuenta que eso no limita su oración. Y más bien se llega a enterar de que en la iglesia de Colosas no solo habían cosas muy positivas. Ha hablado en los versículos del 3 al 8 del amor, la fe y la esperanza que caracterizan a estos cristianos, pero también hay cosas que no están funcionando bien. Y por ese motivo él dice: no cesamos de orar por vosotros desde el día de lo que lo oímos. Epafras hace un viaje desde Colosas hasta Roma, un viaje sumamente largo, y es para informar lo que está sucediendo en la iglesia de Colosas. Y desde ese momento que Pablo escucha lo que sucede en la iglesia, él hace una oración, verso 3 al 8, una oración donde destaca aquellas cosas que estaban funcionando muy bien en la iglesia. Pero él no cesa de orar por aquellas cosas que estaban funcionando muy mal dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos tú y yo cuando nuestros problemas se incrementan, cuando nuestras dificultades tratan de afectarnos y de superarnos? El apóstol Pablo hace una oración incesante, intensifica su oración porque se da cuenta que los problemas y las dificultades son graves. Nosotros deberíamos intensificar nuestra oración cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles y complicadas. La oración incesante, esa es la idea central en este pasaje, la oración de Pablo. Esa oración tiene un contenido. Hay una razón por la que el apóstol Pablo está orando. Y usted puede verlo en el verso 9 nuevamente, que dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Observe el contenido de la oración: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Eso es lo que pide Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos. Esa palabra hace referencia a que sobreabunden, a que generosamente se encuentre este conocimiento en la vida de ellos. ¿Recuerda el primer mensaje de Colosas? Había un problema por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Y es un grupo de falsos profetas que están enseñando que el conocimiento que ellos dan, el gnosticismo, eso significa conocimiento, el conocimiento especial, el conocimiento que ellos están proponiendo, es lo que estos cristianos necesitan. Es un conocimiento intelectual, ¿sí? Es un conocimiento que solo es para unos pocos, para unos cuantos. Y ese conocimiento es lo que va a hacer de la vida de estos creyentes una vida espiritual mejor. El apóstol Pablo contradice esta verdad, esta información, y les dice que lo que ellos necesitan es un conocimiento de la voluntad de Dios, a diferencia de el conocimiento intelectual que era ofrecido por los gnósticos. El conocimiento del que aquí se habla es un conocimiento por experiencia, es decir, tiene que ver con que si tenemos una relación con Dios, eso llega a transformar nuestra vida. Los primeros días de matrimonio, tenemos con Vero más de 20 años ya de matrimonio, 24 para ser exactos. Íbamos a la cocina, merendábamos y regresábamos al dormitorio. Íbamos juntos, pero llegaba yo al dormitorio y pasaban unos 5 minutos hasta que Vero llegaba al dormitorio. Yo no entendía por qué. Pasó un día, 2 días, 3 días, así es que yo dije, ¿qué estará haciendo esta señora que se queda en la cocina más tiempo? No había que lavar los trastos, no había que hacer nada, todo estaba listo. Así es que un día me regresé. Y Vero tenía la costumbre de acercarse al tanque de gas y le bajaba la palanquita, le apagaba, le desconectaba el tanque de gas. Yo nunca había hecho eso en la casa de mis padres, nunca se hacía eso, así es que dije, voy a aguantar la locura de mi joven esposa. No hice problema. Lo interesante es que después de 24 años de matrimonio, soy yo ahora el que va al tanque de gas y tiene la precaución de que la palanquita esté abajo. Cuando convives con alguien, se te pegan ciertas cosas. Lo bueno y lo malo se te pega. La convivencia hace eso. Cuando el apóstol Pablo habla de conocimiento, no habla de un conocimiento intelectual, habla de un conocimiento experimental que viene como resultado de mantener una relación cercana, profunda, de convivencia con Dios. Cuando tú y yo pasamos de un devocional 5 minutos y en verdad a través de la palabra de Dios llegamos a relacionarnos con Dios y tenemos una relación real, profunda de convivencia, cuando somos constantes en esta práctica, con el paso del tiempo se nos empieza a pegar ciertas características de Dios a nuestra vida particular. Ese es el conocimiento del que habla el apóstol. No un conocimiento que viene por tener información de alguien, sino un conocimiento que sucede por esa relación personal que nosotros llegamos a mantener, y es esa relación la que nos transforma, la que modifica nuestra vida.
¿Recuerdas a Moisés? Mucho tiempo en el monte. Cuando bajó del monte tenía un resplandor, el resplandor de Dios en su vida. Cuando convives con alguien, se te pega las características de esa persona. Y es exactamente lo que Dios está proponiendo acá, que seamos llenos del conocimiento, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que sucede en esa relación cercana y profunda. Los gnósticos, los falsos profetas, estaban diciéndoles a ellos: ustedes necesitan un conocimiento intelectual, un conocimiento que no es para todos, es un conocimiento secreto y especial para unos pocos. El apóstol Pablo dice: ustedes no necesitan ese conocimiento, necesitan un conocimiento de Dios, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que se genera por conocer a Dios, por saber de Él, por experiencia, llegar a conocerle de primera mano a Dios. Ese es el uso de la palabra conocimiento acá. Va mucho más allá de un conocimiento intelectual. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra y podemos tener una relación diaria, personal, real, profunda, experimental. No saber acerca de Dios, saber de Dios de manera directa a través de su palabra en una relación viva y real, y esa relación transforma la vida de una persona. Observa cómo en el verso 10 se nos dice: para que andéis como es digno del Señor. Si son llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué debemos llenarnos de ese conocimiento? Observa: para que andéis como es digno del Señor. Aquella persona que quiere vivir una vida digna del Señor, aquella persona que quiere vivir de esa manera, necesita llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Si yo quiero vivir una vida digna del Señor, una vida que le glorifica a Él, la única forma, el único camino, lo único que produce ese tipo de vida es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento que surge de la convivencia, de una relación diaria, cercana y profunda con Dios. ¿Qué es andar como es digno del Señor? Probablemente cada uno de nosotros tendríamos su propia idea, su propia definición de qué es andar como es digno del Señor. Lo mejor que podemos hacer es dejar que la propia Biblia defina lo que significa ser digno, andar como es digno del Señor. Y el texto bíblico define esa frase con 5 elementos. Observe versículo 10, primer elemento. Para que andéis como es digno del Señor. Número 1, agradándole en todo. Una vida digna del Señor, número 1, agrada en todo a Dios. El ser humano, incluido muchos creyentes, viven su vida para agradarse a sí mismo. Están enfocados en lo que puede hacer de mi vida algo mejor, algo más agradable. Así es que vivo en un sitio, para
sentirme bien. Sigo una carrera universitaria porque quiero agradarme a mí mismo. El ser humano busca su agradarse a sí mismo. El creyente que vive de manera digna empieza a buscar agradar a Dios en todo. La próxima vez que tú y yo vamos a tomar una decisión, sea esta sencilla o sea esta importante y compleja, es buscar agradarle a Dios. Señor, ¿qué quieres de esta decisión? ¿Debo tomar esta decisión? Estoy impulsado a tomar esta decisión porque esto es de mi agrado o esto es de tu agrado. En todo agradándole, dice el texto. En todo agradándole, en cada detalle de la vida, en lo importante y en lo que no es importante, es buscar no agradarnos a nosotros mismos, no buscar la autocomplacencia, sino más bien priorizar el hecho de que cada cosa que hacemos debe llegar a agradar a Dios. Una persona que vive de manera digna del Señor empieza enfocándose en aquellas cosas que le agradan a Dios. El vivir como es digno del Señor le lleva a la persona número 2 a llevar fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. La palabra fruto es escogida por el apóstol Pablo para mostrar una congruencia entre la naturaleza de una planta o un árbol y el fruto que se produce. Es decir, si tú tienes un árbol de manzanas, la naturaleza de un árbol de manzanas le lleva a producir manzanas, no peras. El árbol de manzanas produce por naturaleza manzanas. Hay una relación entre la naturaleza del árbol y el fruto que se produce. Eso está en la mente del apóstol. Aquel que vive de manera digna, su fruto va a corresponder, sus obras van a corresponder a la naturaleza, a la dignidad, al tipo de vida que esa persona lleva. Así es que llevando fruto en toda buena obra significa el hecho de que aquella persona que ha escogido vivir de manera digna, sus obras van a corresponder, sus obras van a demostrar la dignidad que la persona ha escogido. ¿Observas? Número 3. Un andar como es digno del Señor significa que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso dice el verso 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. Continuamente creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la idea. Continuamente creciendo. Tú puedes notar una diferencia en tu relación con Dios, cómo es hoy a cómo era hace 6 meses o hace un año. Hay crecimiento en tu relación con Dios. Recuerda lo que significa conocimiento. No es información primariamente. Tiene que ver con ese conocimiento experimental, ese conocimiento que sucede a través de la Biblia en una relación real con Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Estamos creciendo? ¿Es nuestra relación con Dios mejor de lo que era hace 6 meses?
Una persona que vive de manera digna del Señor es un creyente que crece en el conocimiento de Dios, que crece, no se estanca. Cuando nosotros como padres tenemos hijos, sea esto hijos pequeños, nos llegamos a dar cuenta que el crecimiento de ellos es notorio. Cuando un hijo crece, se hace notorio el crecimiento de ese muchacho. Observa verso 11. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo puedes identificar una manifestación del poder de Dios? ¿Cómo puedes tú decir, esto es una manifestación del gran poder de Dios? Generalmente, cuando nosotros pensamos en una manifestación del poder de Dios, nosotros pensamos en cómo Dios sacó de el cáncer a una persona como respuesta a nuestra oración. Podemos pensar en una oración contestada, en algo difícil y algo complicado por lo que estábamos orando por nosotros o por una persona, y Dios contestó esa oración y ahí pudimos experimentar el poder de Dios. Y aunque es cierto, observa cómo el apóstol Pablo espera que nosotros experimentemos el poder de Dios en nuestra vida. Vuelve a ver el verso 11, por favor. Fortalecidos con todo poder, o fortalecidos con toda fuerza, dice literalmente, conforme a la potencia de su gloria. Observe el detalle. Para toda paciencia y longanimidad. Cuando yo experimento el poder de Dios en mi vida, yo experimento paciencia. Una paciencia que tiene que ver con las circunstancias difíciles, las cuales puedo resistir y puedo aguantar. La longanimidad es paciencia también, pero su aplicación tiene que ver con resistir y aguantar personas difíciles en nuestra vida. Una persona que experimenta el poder de Dios, por supuesto, puede experimentarlo cuando observa una oración contestada de Dios y hay sanidad en otro, o consigue un trabajo o alguna cosa de esas, por supuesto que sí. Pero la constante, la forma continua y permanente en la que Dios desea que tú y yo seamos fortalecidos en el poder de su fuerza, es cuando nosotros experimentamos paciencia en nuestra vida. Paciencia con respecto a nuestras circunstancias difíciles y paciencia con respecto a personas difíciles de aguantar en nuestra vida. ¿Sabes? La falta de paciencia lleva a la persona a dañar su vida. Cuando las circunstancias llegan a superarle a la persona, y estamos pasando por 2 años de circunstancias difíciles nosotros. Cuando no tenemos paciencia, las circunstancias pueden llegar a superarnos. Podemos llegar a tomar malas decisiones, podemos dañar nuestra relación con Dios, podemos dañar nuestra vida sintiendo temor, miedo, angustia, dañando nuestra persona, porque esas circunstancias difíciles nos han superado. ¿Qué necesitamos? La fortaleza de Dios expresada en paciencia que nos permite soportar las circunstancias difíciles. ¿Es esa misma paciencia
que necesitamos nosotros a la hora de aguantar personas complicadas y difíciles. ¿Tienes personas en tu vida que sacan lo peor de ti? A veces es gente muy cercana a nosotros, con la que convivimos. A veces nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, a veces alguien muy cercano a nosotros puede sacar lo peor de nosotros. ¿Qué nos hace falta? Paciencia. Una persona que vive de manera digna del Señor es fortalecida por Él a través del desarrollo en su vida de esta paciencia que le permite aguantar y manejar adecuadamente circunstancias difíciles o personas complicadas y difíciles. Número 5. ¿Cómo vive una persona digna del Señor? Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y transportado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Una persona que anda como es digno del Señor es una persona que con gozo continuamente da gracias a Dios. En la punta de nuestra lengua debería estar la palabra gracias. Debería ser una constante en nuestra vida. Y no solo al expresarla cuando las bendiciones de Dios llegan a nosotros, sino en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en las circunstancias y los problemas que nosotros experimentamos. Debemos aprender a dar gracias. Y aquí dice con gozo. No porque somos masoquistas, no porque nos gusta el sufrimiento, sino porque a pesar del sufrimiento, a pesar de que no entendamos algunas cosas que llegan a pasar en nuestra vida, confiamos y creemos que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que está en control, es un Dios bueno, es un Dios que tiene propósito, es un Dios que aunque no puede entender todo lo que Él hace, yo sé que lo que Él hace es correcto, es bueno, es adecuado, aun cuando yo no pueda entenderlo. Así es que puedo darle gracias con gozo porque reconozco su soberanía, reconozco que Él está en control. Y hermanos, si a ti te hace falta razones para agradecer a Dios, estos versículos mencionan 4 razones por las cuales nosotros podemos agradecer a Dios. 1, Él nos hizo aptos para participar de su herencia. Él nos hizo aptos. Nosotros vamos a disfrutar una herencia eterna en los cielos. Y para poder disfrutar de eso, es nuestro Padre Celestial que nos hizo aptos, nos salvó y nos adoptó en su familia. Es algo que Dios hizo por nosotros y ahora tú y yo tenemos una herencia celestial porque Él nos hizo aptos. No todos reciben la herencia. Usualmente los que reciben la herencia son hijos. Nosotros no éramos hijos. Así es que Dios tuvo que adoptarnos en su familia, hacernos sus hijos para poder acceder a su herencia. Él lo hizo. No fue nuestra capacidad, ni nuestra habilidad, ni nuestra aptitud. Él lo hizo. Ahí hay una razón para darle gracias. Luego dice el cual, Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas.
nos ha librado. No dice nos libra, no dice nos librará, dice nos ha librado. Si tú y yo podemos vivir una vida de santidad, una vida mejor ahora, no es porque nosotros hemos decidido vivir mejor. Es porque Él nos ha librado, Él le ha quitado el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida. Y cuando tú y yo dependemos del Señor y somos llenos de su Espíritu, en la práctica podemos experimentar una vida de santidad. Eso no es por nuestro esfuerzo, eso no es porque nosotros somos mejores, sino porque nuestro Dios hizo provisión para que nosotros como creyentes podamos vivir en santidad, librándonos de la potestad de las tinieblas. Tercera razón, y transportando y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado. Nuestro fin ya no es un lago de fuego y azufre. Nuestro fin es su presencia, donde Él va a gobernar y Él va a reinar. Ese es nuestro fin. Eso no lo conseguimos porque asistimos a otra iglesia. Es por su gracia y su amor. Número 4, verso 14. ¿En quién? Es decir, en el Hijo. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Tú y yo podemos vivir como cristianos perdonados, ya no con una carga de la culpa o de que si Dios me aceptará o no me aceptará. Vivimos como cristianos perdonados, no porque nos merecemos su perdón, no porque hemos hecho algo para que se nos recompense con su perdón. Es por su gracia que Dios nos perdonó. Así que si te hace falta razones para agradecer a Dios con gozo, aquí tienes 4 razones. Un creyente que vive una vida digna del Señor es un creyente que se caracteriza porque de manera constante, con gozo, da gracias a Dios. Hermano, cuando tú piensas cómo aplicar este mensaje a tu vida personal, no llegues a cometer el error de pensar, ok, yo quiero vivir una vida digna del Señor. Y porque quiero vivir una vida digna del Señor, desde hoy me comprometo a que en cada cosa voy a buscar agradarle. Quiero vivir una vida digna del Señor y por eso cada día voy a llevar fruto para Dios. Quiero vivir una vida digna del Señor y por eso voy a crecer en mi conocimiento y en mi relación con Dios. Quiero vivir una vida digna del Señor y por eso voy a fortalecerme en su poder. Y cuando tenga que enfrentar circunstancias difíciles o personas difíciles, yo voy a experimentar la paciencia que Él da para que esas circunstancias no me lleguen a superar. Quiero vivir una vida digna del Señor y por tal motivo cada día voy a agradecer a Dios con gozo por lo que Él ha hecho. No cometas el error de pensar que eres tú el que debe decidir vivir una vida digna para el Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos llenarnos del conocimiento de su voluntad. Y cuando yo me lleno del conocimiento de su voluntad, el resultado de haberme llenado del conocimiento de su voluntad es vivir una vida digna del Señor. La vida digna, andar en una vida digna ante el Señor,
es la consecuencia de la decisión que tú y yo debemos tomar de llenarnos, de abundar y de sobreabundar nuestro conocimiento de Él a través de una relación viva, diaria, real. Cuando yo llego a convivir con Dios y lo hago de manera diaria, de manera constante, de manera real, y soy constante en esa forma de vivir, voy a darme cuenta que con el paso del tiempo empiezo automáticamente a parecerme más a Dios. Es la convivencia con mi Dios lo que hace que mi vida sea una vida digna del Señor, caracterizada por estos 5 aspectos de los que hemos hablado. Tú y yo necesitamos llenarnos del conocimiento de Él. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental a través de su palabra y a través de una relación real y profunda con nuestro Dios. Y eso dará como resultado una vida diferente, una vida distinta. Por eso ora Pablo de manera incesante por los creyentes de Colosas. Ora no dejando de cesar de orar por ellos y de pedir, porque estos creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y es exactamente lo que tú y yo necesitamos hoy. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que nuestra forma de vivir sea congruente con lo que creemos y conocemos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, yo ruego que nos ayudes a poder tener una relación profunda contigo, real, diaria, que nos llenemos de tu palabra, que profundicemos nuestra relación contigo, que vivamos tan cerca de ti que empezamos a parecernos a ti, Señor. Padre, yo ruego la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Y te ruego por aquellos creyentes que te siguen de lejos, que la Biblia no ocupa un lugar importante, un lugar diario, que no es el medio, no es la herramienta que están usando para conocerte más a ti, que se están llenando de otras cosas. Y yo ruego, Padre, que a todos nos ayudes a profundizar nuestra relación contigo. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez
Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder llenarnos del conocimiento de tu voluntad. Pedimos, Padre, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.